Sea el nombre del Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Yo sé que a veces nos llega, hermano, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Y a veces es necesario también que el cuerpo se limpie también, gloria al Señor. Que aunque parezca duro, pero también con eso estamos siendo limpiados, gloria al Señor. Bendito es el Señor. Doy gracias al Señor, pues estuve a punto de decirle a hermano Ramiro, decirle hermano, lo siento, creo que no voy a poder. Gloria al Señor, pero Dios sabe su propósito, gloria al Señor aún. Y sabe cuando nosotros nos esforzamos y hacemos lo poquito que podemos hacer, Dios se encarga de hacerlo más, ¿verdad? Que se necesita, gloria al Señor. Quisiera que vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir al profeta Zacarías, gloria al Señor. Gracias. Ay, gracias, gloria a Dios. Mire qué hombre más eficiente, hasta calientita me la trae. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Digo que he pasado una semana bastante dura, no he venido para quejarme, pero sí, una semana muy tremenda. Y lo peor de todo es que en el trabajo donde yo trabajo, la mayoría del tiempo tengo que estar metiéndome a freezers o coolers. Entonces todo eso también le ayuda un poquito. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Doy gracias al Señor. No esperen un gran mensaje, pero Dios siempre tiene algo que decirnos. Gloria al Señor. Y es Zacarías 12:10. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y derramaré. Ya lo tenemos, ¿verdad? Es que se los di ya bien tarde. Les dije Zacarías, pero no les dije el número rápido. Ahora sí, 12:10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, que dice, espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Oiga, y mirarán a mí, a quien traspasaron y llenaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oiga, y derramaré sobre Jerusalén, dice espíritu de gracia. Oiga, espíritu de gracia y de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El título del mensaje es el espíritu de gracia. Vengamos en palabra de oración. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Te hemos exaltado, Dios, porque reconocemos que no hay nadie como tú, que solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser bendecido, solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. En esta mañana, Dios, me dispongo delante de ti para que tú seas el que tome el control y que tú nos hables conforme tus propósitos y conforme tú has dispuesto a hacer, oh Dios. No confío en la carne, confío en ti, Señor. Y te pido que tú hables a este pueblo, Señor, que sea esforzado a estar desde este momento, Señor, en este precioso servicio, desde esta mañana, Señor, delante de ti, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Habla nuestras vidas conforme tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor.
Vemos cuán hermosa es la palabra, ¿verdad? Cuán asombrosa y maravillosa es la palabra. El profeta aquí, Zacarías, nos da una palabra tremenda, una palabra, hermanos, que tiene su repercusión en la venida del Mesías, en la venida de Cristo, su primer venida, cuando Él vino a entregar su vida por expiación por nosotros. Pero tiene repercusiones también para los últimos tiempos, ¿verdad? Y es que cuando nosotros vemos a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, nos damos cuenta que Dios nos ha venido hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto de cómo Él iba a redimir al hombre, del propósito, del plan divino. ¿Para qué? Para redimir al hombre del pecado y de la condenación. Y también nos viene hablando de cómo Él iba a salvar a todos aquellos que iban a ser alcanzados por su gracia y misericordia. Si usted puede verlo desde el Génesis, vemos que cuando el hombre y la mujer fallaron, dice la Biblia que ellos se hicieron hojas de higuera. Al darse cuenta que estaban desnudos, al darse cuenta que habían pecado, sus ojos fueron desvelados y pudieron darse cuenta que estaban desnudos. Y dice la palabra que ellos vinieron y tomaron hojas de higuero y se cubrieron. Y eso representa la religión. La religión lo que hace es nomás cubrir, ¿verdad? Pero más el plan de Dios, que es un plan perfecto, cambia todas las cosas. Y vemos que cuando más calentaba el sol, de repente ellos ya andaban desnudos otra vez, porque era algo pasajero. Mas sin embargo, Dios tuvo que venir y tomar un corderito, tomar un animalito inocente, ¿verdad? Tuvo que tomar un animalito inocente y lo tuvo que sacrificar. ¿Para qué? Para cubrir, para quitar el pecado. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Y vemos que a través de entonces Dios nos viene hablando a través de su palabra, de su plan divino para con todo el ser humano. Es por eso que la persona religiosa, lamentablemente sin Dios, por más que practique religión, por más que haga lo bueno, si no viene a Cristo, si no reconoce el sacrificio, el plan perfecto de Dios, lamentablemente está perdido, ¿verdad? Está perdido. Pero vemos aquí, para entrar ya en detalle, escuchábamos también, aparte de eso, el mensaje del domingo. Un mensaje maravilloso, gloria al Señor, de cómo Él vino y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y cómo Dios habló aún en ese día de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Y vemos, y se habló también de que es un suceso trascendental, el cual no ha existido en toda la historia del ser humano. No hay otro suceso igual que ese.
Porque si usted ve todos los religiosos, todos los líderes, grandes sabios, grandes pensadores, un día murieron, pero quedaron ahí. Mas sin embargo, Él vino, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por el pecado, pero al tercer día se levantó con poder. Y si usted ve, vemos siempre con la línea de la palabra, usted se da cuenta que después que Él resucita, y aún antes que Él resucitara, Él les decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él decía: porque cuando yo me vaya, les enviaré un consolador y ustedes no van a estar solos. Ustedes no van a quedar solos. La obra que yo estoy haciendo aquí con ustedes la hará el Espíritu Santo, y mayores cosas harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Yo voy a estar intercediendo por ustedes, por mi iglesia aquí, y el Espíritu Santo va a estar intercediendo por ustedes en la tierra. Hablando del Espíritu de gracia. Por eso dice: les conviene que yo me vaya. Y vemos que aun cuando Él llegó el tiempo en que Él tenía que ascender al cielo, Él les dijo claramente: no se muevan de Jerusalén. No se muevan. Y Él les dijo: hasta que sean investidos de poder. Y les dijo: entonces me seréis testigos en toda Judea, en Samaria. Y Él dijo: hasta lo último de la tierra me van a ser testigos. Oiga, ¿espíritu de qué? De gracia, de poder, de oración. Bendito es el Señor. Y Él ascendió al cielo. Y los apóstoles y aquellas mujeres que habían andado siempre con Jesús, 120 reunidos, 50 días después de que había sido entregado el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual, Jesucristo. En la fiesta de Pentecostés estaban aquellos reunidos, estaban, ¿qué? Dice, en oración. No estaban contando cuentos, ni chistes, ni historias. Estaban humilladitos. Y allí se cumplió la promesa. Dice: y de repente, oiga, de repente, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del poder. Fueron llenos de la unción. Una acción del Espíritu Santo. Él fue derramado y el arrepentimiento fue predicado. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre ellos, el dinamis de Dios, el poder de Dios, la cosa comenzó a cambiar. Aquel Pedro que ustedes vieron que cuando Jesús fue entregado por Judas y que vino aquella turba y quiso agarrarlo, aquel Pedro que le había negado 3 veces, aquel Pedro que aún cuando cantó el gallo dijo: pero ¿qué he hecho? Y aquel Pedro que se acobardaba, aquel Pedro que se escondía. Ahora el Pedro era diferente. Aquel Pedro que se asustaba, aquel Pedro que aún cuando aquella mujer le dijo: ese se parece a ellos, es uno de ellos.
Ahí lo vemos, hermano, después del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:37, gloria al Señor. Hechos 2:37. Predicando un mensaje, hermano, tremendo. Y era un Pedro que no estaba cobarde, no estaba ahí escondido. Era un Pedro que les dijo: a ese Cristo que vosotros matasteis, que ustedes lo llevaron hasta el punto de matarlo, Él lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo quiere decir Salvador. Lo ha hecho Señor y Cristo. Y comenzó a predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a decir: uy, esos están locos, miren cómo están hablando ahí. Quizás están borrachos, quizás están ebrios. Miren qué raro lo que están haciendo. Porque era la fiesta de Pentecostés y llegaban por miles a esa ciudad. Y al oír ellos el gran estruendo, y al oír cuando ellos hablaban nuevas lenguas, ellos creían que estaban borrachos. Y Pedro se pone de pie y dice, y comienza a decirles: esto no es lo que ustedes creen, porque es a tales horas. ¿Cómo creen que en esta hora nadie vende vino? Esto es lo que habló el profeta Joel en Joel 2: y derramaré de mi espíritu. Y comenzó a predicarles la palabra. ¿Y qué pasó? El resultado de esa palabra es que ellos entendieron el plan, el propósito de Dios. Ellos entendieron. Y vemos aquí cuando Él les dice, al oír esto, ¿qué dice la Biblia? Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando dice se compungieron, ¿qué quiere decir? Que ellos reconocieron que estaban perdidos. Reconocieron que aquel que habían visto levantado en aquella cruz era el que había ido a pagar el precio por sus pecados. Y se compungieron de corazón, ¿verdad? El arrepentimiento fue predicado. Pero usted dice: bueno, pero si desde antes se había predicado de arrepentimiento. Es cierto, Juan predicó de arrepentimiento. Pero en este tiempo comenzó con más auge la predicación del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder había traído autoridad. Y no solamente el espíritu había traído autoridad a sus hijos, sino también vamos a ver que el Espíritu Santo, este espíritu convence. El Espíritu Santo convence a los hombres. ¿Sabe que a veces usted y yo hacemos lo mínimo? ¿Y cuál es lo mínimo? Nosotros es ponerles la palabra, llevarles la palabra. Pero ¿quién es el que se encarga de convencer al hombre? Es el Espíritu Santo. Porque sabe, aquí hay en la iglesia, usted no me va a dejar mentir, hay personas que tienen añísimos de venir aquí. Pero no es porque el Espíritu Santo no los haya convencido, ellos saben que están perdidos. Pero endurece su corazón, ¿verdad?
Pero es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, que se da cuenta de cuál es su condición y cómo ha fallado y que sin Dios está perdido y que no tiene ninguna esperanza sin Él. El Espíritu Santo. Sin ese poder, hermano, nadie es convencido de pecado, nadie. Por eso es que usted ve en las iglesias, en muchas iglesias, tanto en la iglesia tradicional como muchas veces en las iglesias cristianas también. Hay gente que peca deliberadamente y no se da cuenta que es pecado. Pero usted cree que si el Espíritu Santo está ahí, ¿usted cree que se puede hacer eso? No creo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido primeramente adentro. ¿Para qué? Para que nuestras acciones se salgan a luz. ¿Verdad? Entonces, es el Espíritu Santo que convence al hombre. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted se da cuenta cuando ha fallado. Y lo que viene a hacer es que el mismo Espíritu le hace sentirse culpable e intranquilo. Y le dice, tienes que ponerte a cuenta. Y usted viene humilladito y le dice, Señor, perdóname porque fallé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está morando en ti te trajo nuevamente a ponerte a línea con el Señor. Por eso es que la palabra dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Y no es porque no peque, sí peca, pero ya no lo hace con libertad. Yo no sé si me entendieron. Ya no lo hace con libertad, ya no se deleita en el pecado. Porque cuando peca se siente indigno, se siente el más miserable. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes esa conexión con el Señor y tú te acercas con confianza al trono de la gracia. Por eso la palabra nos hablaba en el domingo que el velo del templo se partió en dos y eso significa acceso. Porque cuando el pecado está en nuestra vida, usted no se puede acercar con confianza a Dios. Hay una conciencia que le está diciendo, mira, y usted siente aquello y no lo deja tranquilo. Hasta que llora y le dice, Padre, yo sé que he pecado. Y se quebranta y le dice, cámbiame, transfórmame. Y ya, Señor, viene y pone su gracia y su paz nuevamente en su corazón. Y a usted puede acercarse ya con confianza. Aquí estoy, papito, otra vez más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Gloria al Señor. Sin ese poder nadie es convencido de pecado. Juan 16, 8, gloria al Señor. Ahí tenemos, gracias al Señor que está este hombre ahí ayudándonos. Gloria al Señor. Juan 16, 8, gloria a Dios. 16, 8. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y cuando Él dice, y cuando Él venga, ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. ¿Ah? Dice, cuando Él venga, eso es cuando el Señor les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya. Sí, es necesario que yo me vaya. Porque dice, cuando Él venga, oigan, convencerá al mundo de pecado. Pues es que, hermano, en la religión usted va a ver personas, gente que les dicen una cosa, les dicen otra, y según les están hablando la palabra, y ellos
no están convencidos de pecado. Y ellos se van a echarse una buena bailada, se emborrachan, dicen malcriadezas, palabras soeces. ¿Y qué más podríamos decir? Pero ¿por qué por qué? ¿Por qué razón? No pueden cambiar, no cambian. Y eso lo ven normal ellos. Y usted ve hasta el curita a veces brindando y después hablando hasta disparates ahí. ¿Pero por qué? La respuesta es porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu Santo convence a la persona, esta persona cambia, se arrepiente, es transformada. Gloria al Señor. Porque Él dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. ¿Verdad? O sea, de pecado es porque nos va a hacer entender al hombre que es un pecador y que sin Dios está perdido. Que sin Dios no puede tener, sin la cruz de Cristo y sin el Espíritu Santo no puede acercarse a Dios, ni tampoco puede ser salvo. Y que está bajo condenación. Y cuando dice de justicia, ¿por qué? Después que la persona es convencida de pecado y se da cuenta de su condición y se arrepiente, ahora de justicia sabe que en Cristo Él puede ser justificado. ¿Verdad? ¿Que éramos culpables? Lo somos. Somos culpables. Somos dignos de ir a la condenación. Somos dignos de ser condenados. Pero de justicia, porque hubo alguien quien pagó por nuestra culpa. ¿Verdad? La acción del Espíritu Santo es acompañada de oración. Hechos 1, gloria al Señor, 14, dice que todos se reunían. Dice, y todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Oigan, ¿qué? En oración y ruegos. Y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, todos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración. Una cosa que debemos nosotros entender, y vuelvo a decir, usted pone su parte y Dios pone la de él. Es cierto que Dios puede hacer maravillas entre nosotros, aunque usted no ore. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted tenga comunión con Él. Y una persona para tener dirección de Dios necesita orar. Porque ¿cómo usted va a hablar de Dios si no lo conoce ni tiene intimidad con Él? ¿Cómo usted va a tener dirección de Dios si no le presta atención para que Él le dé la dirección? No se puede. Y ellos perseveraban unánimes. Uno de los mejores recursos que el cristiano en toda la historia ha tenido y tendrá y tiene ahora, el cual lastimosamente ahora no estamos echando mano de ese recurso, es la oración. Cuando vemos que
la palabra nos está hablando en Zacarías, dice, y derramaré espíritu de gracia y de qué? Y de oración. De oración. ¿Usted quiere que lo use Dios? Debe de orar. ¿Usted quiere que la use Dios? Debe de orar. Y bendito sea el nombre del Señor, porque en esta iglesia hay convocatoria de oración. Bendito sea el nombre del Señor, porque aún el pastor es un ejemplo para nosotros en cuanto a la oración. Y este grupo de oración que Dios ha levantado aquí siempre está incitando, siempre está llamando a la búsqueda, a la oración. Lastimosamente no hacemos caso omiso. ¿Y sabe qué? Allí está el poder. La vida de una persona sin oración es como cuando usted está en una reunión y están diciendo por ahí, no, es que a Víctor lo conocemos, que Víctor es aquí, que Víctor es allá y la. Pueden hablar de Víctor, pero si no lo invitan nunca lo van a conocer. Y aunque lo estén afamando, aunque estén diciendo que Víctor es aquí, que Víctor es allá. Pero cuando una cosa es hablar de él y otra cosa es estar con él. Y el Espíritu Santo le gusta estar donde lo convocan, donde lo invitan, donde es bienvenido. O usted se sentiría bien llegar a una casa que lo miran así como usted llega ahí, buenas tardes, y no le dicen ni siquiera pase adelante, siéntese, aquí está la silla. Usted llega, buenas tardes. A ver. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría mal. Imagínese si usted se mete a la fuerza. Y bueno, ¿y este qué está haciendo aquí pues? Usted se sentiría extraño en un lugar donde usted ni lo han invitado. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo se siente cuando usted y yo no tenemos intimidad con Él? Si usted escuchara, cuando usted escucha mensajes de hombres y mujeres que se meten con Dios, que pasan tiempo con Dios, hermano, a veces ellos, aún en los mensajes, ellos pueden hablar conforme a la palabra y pueden hablar sus experiencias gloriosas que han vivido con el Espíritu Santo. Y hermano, tienen una palabra intensa, una palabra que usted dice, pero qué bárbaro, si ese hombre nunca termina. Pero tampoco usted se aburre de oírlo. Porque usted dice, uy, qué lindo, eso quiero yo. Pero hay veces que, hermano, pero cuando es que no hay nada más lindo que tener al Espíritu Santo. Y cuando se habla del Espíritu Santo, hermano, y se busca y usted lo clama y usted le dice gracias, yo quiero que estés conmigo donde quiera que yo voy. Y lo invita a andar con usted, hermano. Usted, tal vez el culto puede estar bien apagadón, pero como usted anda con el Espíritu Santo, usted nomás cierra los ojitos y comienza a cantar y comienza a sentir su caricia y su presencia en su vida. Porque eso es algo maravilloso. Algo maravilloso. ¿Por qué? Porque usted está conectado con Él.
Imagínese que, así como usted que usa todo el tiempo, yo sé que si hoy pregunto a alguien, ¿quién no trajo celular? Es más fácil decir, ¿quién no anda celular? Pero si yo le preguntara, imagínese que usted conecte el celular 5 minutos nada más y de ahí lo ande todo el día así. Apenas entró a Google y ¡pus! Se le corta, se le apagó. Y a veces hay cristianos que así estamos. ¿Cuánto nos conectamos con Dios? A veces ni 5 minutos. Medio tiene una pequeña fuerza y dice, hoy sí le va a servir a Dios con todo. Pero de repente, ¡pum! ¿Verdad? Como pasa con el celular. Una pequeña fallita y usted ya está, que ya no quiere seguir ni en el camino de Dios. Y ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta batalla no se pelea con nuestra fuerza. Esta batalla, la única manera de usted estar en pie y estar en victoria y tener la visión de Dios es a través de la oración y conexión con el Espíritu Santo. Quizás en esto pudiéramos hablar un montón, no. Porque si usted se diera cuenta, la mayoría de los avivamientos que impactaron el mundo entero, que impactaron nuestro país, Centroamérica, que impactaron los otros continentes, el continente africano y muchos continentes, salieron de grupitos que comenzaron a orar, que comenzaron a buscar la presencia de Dios, que comenzaron a quebrantarse, que comenzaron a declarar vigilias de oración, y comenzó el Espíritu Santo a derramarse, y comenzó un avivamiento terrible. El Espíritu Santo comenzó a hablar y comenzaron a tener visión más allá, no solamente nacional, sino internacional. Y el Espíritu Santo comenzó a tocar corazones de gente que tenían, hermano, la bendición, y comenzaron a soltar. ¿Para qué? Para que pudieran llevar el mensaje a lugares donde nadie conocía a Cristo. Porque la visión viene, las estrategias vienen, no de una mente carnal, vienen por revelación del Espíritu Santo. De ahí viene la visión. Y cuando la visión viene de Dios, esa visión prosperará. Y aunque haya oposición, siempre el Señor se encargará de expandir su reino. Siempre. Bendito es el Señor. Porque es a través del Espíritu, a través de la oración que el Espíritu Santo actúa para extender su obra. Es el Espíritu que convence a los hombres. Es el Espíritu que cambia, que transforma. Es el Espíritu que lleva a grandes cosas en la obra del Señor. En segundo lugar, el arrepentimiento lleva a cabo el acercarse a la cruz. Cuando una persona entiende el mensaje del Señor a través del Espíritu Santo, se da cuenta, hermano, que la justificación no es por obras, sino que se dan cuenta que la única manera del hombre ser justificado es solamente por el hecho de Cristo Jesús, de aquel crucificado, de aquel que se entregó sin reserva y sin condición a la cruz.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo el hombre es justificado. Y no es que las malas obras, las buenas obras no sirvan, no. Las buenas obras son más contadas cuando usted ha creído primeramente en ese sacrificio redentor de Jesucristo. Porque allí Dios nos llama a buenas obras. Porque la fe sin obras también es muerta. Entonces, cuando el hombre entiende que por la cruz de Cristo, cuando el hombre por medio del Espíritu Santo se acerca más a la cruz, ellos verán a aquel que traspasaron y se lamentarán, como dice Apocalipsis 1:7. Ellos verán y dirán, hubo alguien. Y cuando usted le pregunte, ¿y por qué dice que tú eres salvo? Tú dices que eres salvo, pero ¿por qué? Ellos dirán, porque hubo alguien que llevó el pecado, que llevó mi culpa, que pagó por mí en la cruz del Calvario, que fue vituperado, que fue maltratado por mi culpa, el cual yo debía de estar ahí. Pero Él cargó en Él mi pecado, que yo merecía llevar. Y viene y Él fue el sustituto por mí ante el Padre, y por Él soy justificado. Ese es el mensaje de salvación. Amén. Él podrá decir con libertad, y usted puede decir con libertad. Cuando usted le pregunten por qué tú eres salvo, por qué dice que tú eres salvo y que yo no. No, pues usted tiene la explicación. Y al mismo tiempo le va a estar dando el mensaje a él, ¿verdad? Porque ahí el hombre lamenta su condición. Cuando el hombre reconoce su condición, se da cuenta que qué desdichados somos nosotros, hermano. Pero bendita la gracia y la misericordia de Dios, que nos amó no mereciéndolo. Lamentablemente para los incrédulos la cruz es un escándalo. Cuando usted les habla de Cristo, hombre, y comienzan a hablar cosas que, hermano, lo que hacen es cargar más su pecado, ponerle más peso a su pecado. Porque la gente que tiene dinero, la gente que se cree gran sabio, a su manera, ellos creen que lo tienen todo y que ahí están y que no necesitan nada más. No necesitan de Cristo que murió en la cruz del Calvario, que ellos lo tienen todo y ellos creen que esta vida es todo. Y se creen grandes indoctos, grandes sabios. Pero ¿qué dice la palabra? Gloria al Señor en 1 Corintios 1:23. Que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ellos le llaman locura, los que no creen en el Señor le llaman locura. Tú estás loco, hombre. ¿Cómo crees que por él eres salvo? Pero Dios nos escogió a nosotros. Usted siéntase contento, siéntase dichoso. Y cuando venga a la iglesia, usted no venga triste. Usted venga feliz. ¿Por qué? Porque Dios le plació en su misericordia el poner ese mensaje en su vida para que usted entienda que solo en Él hay salvación.
Pobrecito ellos, pobrecito aquel que cree que viene del mono. Teorías, hermano, que nunca han sido probadas. Porque por eso se llama teoría. Si no, fuera un hecho consumado. Pero por eso se llama teoría, porque una teoría es algo que no tiene, que no está completo. Solo son pensamientos vagos. Y ellos creen que son sabios, inteligentes, indoctos, que no necesitan a Dios en su sociedad. Mas sin embargo, Dios siempre ha mostrado su misericordia y su amor, pero también ha mostrado también su juicio ante ellos cuando ellos lo desafían. Y usted lo puede ver, hace poco tuvimos algo igual, algo que se vio claramente en California, lamentablemente por los inocentes que ahí estuvieron, pero ellos desafiaron a Dios abiertamente. Y tuvieron que pagar las consecuencias. Y a través de la historia lo hemos visto, lo que pasó en Río de Janeiro también. Y así a través de la historia, si pudiéramos hablar de eso, hay muchos testimonios de gente que desafió a Dios y tuvo que pagar las consecuencias. En la cruz vemos la grandeza de su amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por medio de quién? ¿Quién es el que produce en nosotros el creer? Es el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. En la cruz, en ella vemos nuestro sustituto derramar su sangre. Vemos que desde el Éxodo, desde anteriormente, ustedes ven cuando Dios comenzó a tratar con Faraón, ¿verdad? Del cual viene lo que es la fiesta de la Pascua. Dios dijo que iba a matar a todos los primogénitos. Pero para que Dios no actuara con el pueblo de Israel, Dios les dio a ellos la clave. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que sacrificar corderitos. ¿Para qué? Para marcar los dinteles de las puertas. O sea que tuvieron que buscar un sustituto, ¿verdad? Lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Ese es el plan de Dios. Ahí vemos nosotros, cuando vemos levantado a Cristo en la cruz, nos estamos dando cuenta que Él fue el sustituto por nosotros. Nosotros teníamos merecido eso. La cruz de Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Si usted sabe, yo voy a cerrar ya porque el tiempo se acabó. Lamentablemente todo está bien bonito. Pero sabe que hay más de 350 profecías que hablan del Mesías. Y, por ejemplo, cuando usted ve a Isaías 53, hermano, qué cuadro el que él pinta, hermano. Parece que ese hombre, hermano, lo estaba viendo claramente.
Es como que él lo estaba viendo en una pantalla, lo describe. Porque realmente así como Dios habló a través de él, así Cristo fue desfigurado también. Así como él lo describe completamente, todo eso se cumplió. Hasta cuando echaron suertes, cuando estaban, hermano, ahí tirando suertes por las ropas de Cristo, todo eso, la lanza que traspasó su costado estaba también profetizado. Todo estaba profetizado. Daniel también, cuando en Daniel 9, usted puede ver aquel hombre cuando viene y lee el libro del profeta Jeremías y se da cuenta que el tiempo de que Dios había hablado de que ellos iban a volver a su tierra ya se había cumplido. Él comenzó a derramar su corazón, él comenzó a orar, él comenzó a decir: Dios, hemos pecado contra ti. Comenzó a ayunar, comenzó a quebrantarse, comenzó a derramar su corazón ante Dios. Pero él dijo: ya es el tiempo, Dios, porque él sabía todo eso. Es el tiempo, Dios, que es lo que tú tienes para tu pueblo. Y él al mismo tiempo, hermano, pidió perdón por su pecado y por los pecados del pueblo de Dios. Comenzó a clamar. Y ahí vemos la bendita respuesta del Señor. Y le dice el ángel: desde el momento que tú dispusiste en tu corazón buscar mi rostro, tu oración había sido escuchada en el cielo. Pero no quisiera traer esto, pero para que usted vea lo importante que es la oración. Pero cuando yo venía con la respuesta, cuando él venía, tuvo una gran oposición en el cielo. Por eso dése cuenta, hermano, que usted y yo sin oración, sin búsqueda de Dios, no somos nada. Porque el poder viene de Dios. Pero vino alguien y le ayudó a él. Mientras el otro ángel estaba combatiendo allá con los enemigos en el cielo, él bajó a darle la respuesta a Daniel. Imagínese una oracioncita de 5 minutos, apenas llegó ahí hasta ahí. ¿Qué fuerza podemos tener en las luchas y en las pruebas? Pero lo importante, lo que más quiero señalar antes de terminar, es que ahí el Señor le envía la respuesta a Daniel y le da esa hermosa palabra que le es llamada la columna vertebral de la palabra, de la enseñanza. La semana 70 de Daniel. Y eso es maravilloso, grande. Porque sabe que ya casi todo el tiempo se ha cumplido ya. Pero ahí él habla de la venida del Mesías, él habla de la expiación del pecado, él le habla de todo eso y algo maravilloso, la profecía de la venida del Mesías. Igual que esta palabra que Dios le da aquí a Zacarías, la que hemos leído. Y mirarán a mí. Por eso dice: y derramaré
espíritu de gracia y de oración. ¿Por qué? Porque sabe que para el último tiempo, cuando ya, hermano, después, primero se da el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sube, pero cuando llega el tiempo de la consumación, estoy hablando después del arrebatamiento, 3 años y medio después del arrebatamiento. ¿Quiero ver? 7 años. No, 3 años después. Lo que sí quiero decirle claro es que cuando sea el último tiempo, cuando el Israel, después que hayan entendido que el falso Mesías, que el falso Cristo, se den cuenta ellos que era el mentiroso, cuando venga lo que la Biblia llama la consumación desoladora, que habló el profeta Daniel, porque va a venir aquel hombre y en el cual ellos van a tener toda la confianza en él, y va a tomar, hermano, una puerca, un animal sucio, un animal inmundo, y lo va a sacrificar en el templo de Jehová, como lo hizo hace muchos años en el tiempo de los macabeos, aquel hombre malvado que se llamaba Antíoco Epífanes. Un hombre, hermano, que fue como un anticristo. Un hombre que se levantó contra todo lo que se llamaba Dios. Y hermano, destruyó los altares y levantó un altar a su Dios. Y él hizo eso. Mató un puerco, un animal sucio, en el lugar del sacrificio. Y lo mismo hará el anticristo en el último tiempo. Y cuando ellos se den cuenta que el anticristo los engañó, que ese mentiroso, aunque les construyó el templo, aunque hizo el tratado entre judíos y palestinos, pero se van a dar cuenta que era que los había engañado, que los engañó. Y ahí ellos se van a dar cuenta, hermano, de que hay más de 350 profecías que hablaron de Cristo, y van a darse cuenta que ellos mataron al Mesías. Le dieron muerte, se burlaron de él, lo escarnecieron. Y lo que aquí está diciendo el profeta es cuando ellos se den cuenta de esa situación, y va a haber un luto general en todo Israel, y ellos van a decir: Dios mío, pero ¿qué hicimos? Él estuvo entre nosotros lo matamos, nosotros le hicimos daño, y van a darse cuenta que aquel que crucificaron en la cruz del Calvario es el verdadero Mesías. Y ahí ellos van a llorar. Por eso dice: llorarán. Como cuando alguien llora por su primogénito. Imagínese cuando un hijo usted lo está esperando con gran cariño, y es su primero, con gran amor, y se le muere. Wow, es un dolor terrible. Y lo mismo harán ellos. Van a llorar, se van a rasgar sus vestiduras y van a decir: ¿por qué nosotros lo matamos? Él era el Mesías. Pero el amor de Dios es tan grande que cuando ellos se humillen, Él va a descender del cielo. Y aunque ellos van a estar, como digamos, entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre la espada y la pared, ya para ser, hermanos, prácticamente desaparecidos de la tierra otra vez. Y ya van a estar a punto de rendirse, pero como van a comprender que hay alguien que les puede ayudar y se van a arrepentir, Él vendrá. Y ahí es donde, como dice Malaquías, saldrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación.
Y ahí es donde dice la palabra, y verán a mí, el que traspasaron, el que maltrataron. Y ya no lo van a ver, hermano, ahí con la lanza, herido de la lanza. Ya no lo van a ver crucificado en el madero. Lo van a ver lleno de gloria y poder. Y lo van a ver imponente. Y aleluya, y va a pelear contra el falso profeta y el anticristo. Y va a vencer a las fuerzas enemigas. Y va a tomar victoria, y va a tomar control y posesión de lo que a él le pertenece. Va a tomar control. Y ahí es donde Él pondrá su reino sobre toda la tierra. Esa es la que la Biblia le llama la guerra de Armagedón. Después de que el rapto de la iglesia se haya efectuado 7 años después, porque 3 años y medio el anticristo va a tener engañado a todo el mundo con su mentirosa paz y pidiendo que le adoren y todo eso. Pero 3 años y medio después, los juicios de Dios van a ser imponentes sobre la tierra. Pero dice la Biblia, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque es tan grande el amor de Dios que aunque el deseo de Dios es que nosotros nos vayamos en el rapto de la iglesia. Ese es el deseo de Dios. Porque después en la turbulencia no va a ser fácil. Van a haber salvos, van a haber, pero no va a ser fácil. Imagínense si usted lee las 7 copas de la ira de Dios, usted lee todos los juicios de Dios que va a derramar sobre la tierra, le caiga un granizo de esos en la cabeza, no vuelve por otro. ¿Y cómo se va a arrepentir ya? Ya no hay tiempo, ya se acaba. Por eso Dios nos llama a estar a cuenta. Y aunque la misericordia de Dios es tan grande que aún en los tiempos de la tribulación, Dios va a buscar la forma de salvar los que quieran venir a Él. Porque vemos a los ángeles que van a salir con el librito por toda la tierra anunciando el evangelio de salvación. Vemos a los 2 testigos también, que ellos también van a hablar del amor de Jesús. Imagínense qué grande es el amor de Dios, hermano, que nos busca en todo momento y que ha derramado ese espíritu maravilloso de gracia sobre nuestras vidas. Espíritu de oración. Por eso no tengamos en poco la oración. Usted quiere servirle al Señor con excelencia. Esfuércese, esforcémonos para orar. Es cierto que no le gusta a nadie orar. Si yo le pregunto, ¿a quién le gusta orar? Yo creo que no hubiera una mano levantada. Tal vez alguna. ¿Por qué? Porque a este cuerpo no le gusta humillarse. Pero es un deber orar. Por eso el Señor dice, orad y velad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentaciones, pero también para que estemos preparados cuando Él venga. Dios les bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Llego hasta acá, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, nuestro hermano con nosotros, gloria a Dios.